Nunca fui alguien que creyera en lo sobrenatural. Las historias de fantasmas y fenómenos paranormales siempre me parecieron exageraciones de mentes imaginativas, o en el mejor de los casos, un intento de asustar a la gente. Sin embargo, lo que experimenté en mi trabajo hace 2 semanas cambió por completo mi perspectiva. Trabajo en una oficina ubicada en un edificio antiguo, de esos que parecen desgastados por el paso del tiempo, con paredes grises y largos pasillos que parecen tragarse la luz. Había algo en su estructura y en su aire pesado que siempre me había resultado incómodo, como si el mismo edificio no quisiera que estuviéramos ahí. Durante el día, esa incomodidad era fácil de ignorar. Las voces de mis compañeros y el ir y venir de la gente llenaban el ambiente, ahogando cualquier rastro de soledad o silencio. Pero una noche, un viernes, todo cambió. Eran casi las 11 y era el único que quedaba en la oficina. Mi jefe me había pedido que preparara un informe urgente, así que me vi obligado a quedarme hasta tarde. Esa noche, las luces fluorescentes parpadeaban de manera intermitente, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de los tubos de luz y el leve tic-tac de un viejo reloj en la pared. Mis pasos resonaban por el pasillo desierto, y cada sombra parecía adquirir una vida propia. No pensé mucho en ello en ese momento. Estaba cansado y solo quería terminar mi trabajo para poder irme a casa. Mientras escribía, escuché un ruido en el fondo del pasillo, cerca de la sala de archivos. Era como el sonido de papeles moviéndose, pero de una manera casi frenética, como si alguien estuviera rebuscando desesperadamente entre los archivos. Me levanté de mi asiento y caminé hacia el pasillo. «¿Hola?», llamé, pero solo me respondió el eco de mi propia voz. La sala de archivos estaba oscura, y el silencio volvió tan rápido que pensé que quizá lo había imaginado. Sin embargo, esa noche algo en el aire se sentía diferente, pesado, casi opresivo. Regresé a mi escritorio y traté de concentrarme de nuevo. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara otra vez el sonido de papeles arrastrándose, esta vez más fuerte y cercano, como si viniera directamente detrás de mí. Giré rápidamente esperando ver a algún compañero que hubiera regresado por algún olvido, pero no había nadie. Un frío inexplicable recorrió mi cuerpo, y el silencio de la oficina se sintió como una especie de amenaza invisible. A pesar de que intentaba racionalizarlo, una parte de mí comenzó a sentir miedo. Entonces, lo vi. Una sombra al final del pasillo, cerca de la sala de archivos. Era una figura humana, pero oscura, inmóvil, observándome desde la penumbra. Me quedé quieto, tratando de enfocar la vista para ver mejor, pero la figura desapareció en un parpadeo. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de alerta se activó en mi interior. ¿Había sido real? ¿O simplemente el cansancio estaba jugando conmigo? Los siguientes días fueron extraños. Volvía al trabajo cada día, intentando no pensar en lo que había pasado, pero era difícil ignorar la creciente incomodidad que sentía cada vez que caminaba por el pasillo que llevaba a la sala de archivos. La oficina había cambiado para mí. Ya no la veía como un lugar de trabajo, sino como un espacio lleno de sombras y rincones oscuros. Evitaba quedarme hasta tarde y me encontraba mirando hacia la sala de archivos sin razón aparente, como si esperara ver algo aparecer de nuevo. Fue hasta el jueves siguiente cuando volví a experimentar algo similar. Esta vez, había decidido quedarme solo hasta las 9, para evitar quedarme muy tarde. La oficina estaba en silencio, y mis compañeros ya se habían ido. Mientras trabajaba, un ruido me sobresaltó. El sonido de unos pasos lentos que parecían resonar desde el fondo del pasillo. Eran pasos firmes, lentos, como si alguien caminara deliberadamente, disfrutando del eco que generaban en el silencio. Volví la vista hacia el pasillo, pero no vi nada. Me obligué a creer que era el ruido de algún aparato, o quizás solo el edificio asentándose. Sin embargo, esos pasos persistieron, y no dejaba de sentir la extraña sensación de que alguien me estaba observando. Finalmente, el viernes de la segunda semana, pasó algo que me dejó marcado. Había llegado temprano para terminar algunas tareas, y tenía la esperanza de no tener que quedarme tarde otra vez. Sin embargo, una reunión inesperada me hizo quedarme hasta después de las 10. Mientras escribía, un frío helado se apoderó de la oficina. Un frío que calaba hasta los huesos y hacía que mis manos temblaran.
Miré hacia el pasillo y, en ese momento, la vi de nuevo. La figura estaba allí, inmóvil al final del pasillo. Esta vez, podía distinguirla mejor. Parecía un hombre, con una vestimenta desaliñada y unos ojos que brillaban con un extraño fulgor. Su rostro estaba en sombras, pero su sonrisa, torcida y antinatural, destacaba en la penumbra. Me quedé petrificado, sin poder apartar la vista. Con una lentitud calculada, la figura comenzó a caminar hacia mí, sus pasos resonando en el eco de la oficina vacía. Quise moverme, pero algo invisible parecía mantenerme en mi lugar. Cada paso que daba hacía que el ambiente se volviera más opresivo, como si el aire mismo se comprimiera alrededor de mi pecho. Cuando estaba a unos pocos metros de mí, pude ver su rostro con claridad. Era pálido, con ojos hundidos y una expresión que parecía combinar una profunda tristeza con una especie de resentimiento. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo me inmovilizó. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. ¿Te vas tan pronto?, murmuró con una voz que era más un eco, como si resonara tanto en mi mente como en mis oídos. Su voz era un susurro gélido que parecía traer consigo el eco de las voces de cientos de personas, como si estuviera hecho de todas las almas que alguna vez trabajaron en ese edificio. En ese momento, un montón de imágenes comenzaron a inundar mi mente. Eran escenas de empleados trabajando en esa misma oficina, pero en épocas distintas. Hombres y mujeres sentados en escritorios viejos, con miradas vacías y movimientos mecánicos, como si estuvieran atrapados en una especie de rutina sin fin. Vi rostros de personas exhaustas, atrapadas en un ciclo interminable de trabajo. Parecían pedir ayuda, pero sus bocas se movían en silencio, como si nadie pudiera escucharlos. Finalmente, sentí que mis pies recuperaban el control. Me di la vuelta y corrí hacia la salida sin mirar atrás. Mi respiración era rápida, y mi corazón latía con fuerza mientras bajaba las escaleras de emergencia. No me detuve hasta estar fuera del edificio, en la calle desierta. Miré hacia arriba y vi la oficina iluminada, con una única luz encendida en el 10º piso, la misma donde yo había estado. Al día siguiente, intenté contarles a mis compañeros lo que había sucedido, pero ninguno me creyó. Todos se rieron, diciendo que seguramente había estado demasiado cansado y que el estrés me estaba pasando factura. Intenté ignorarlo, pero algo en el fondo de mí sabía que lo que había visto era real. Desde ese día, no volví a quedarme hasta tarde en la oficina. Cada vez que paso cerca de la sala de archivos, siento una presencia, como si la figura de esa noche estuviera acechando, esperando en la oscuridad. Sé que algo en esa oficina no está en paz, como si el edificio mismo tuviera una historia oscura que jamás se ha contado. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por qué ya no trabajo horas extra, simplemente sonrío y cambio de tema. No puedo decirles la verdad, porque sé que nadie me creerá, pero yo sé lo que vi, y sé que mientras ese edificio siga en pie, su presencia siempre estará ahí, atrapada en un ciclo eterno de trabajo y desesperación.